Reciban el correo de saludo del día. Mi nombre es Tracy Paucar Escobar. Soy alumna de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de la Facultad de Ingeniería del Programa de Estudio de Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de los lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático dentro del estudio de impacto ambiental detallado a cargo del SENACE. Dentro del contenido a exponer, les voy a presentar los lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático dentro del estudio de impacto ambiental detallado, cuáles son los alcances de estos lineamientos, un poco del marco legal, la adaptación al cambio climático y su incorporación en el estudio de impacto ambiental detallado, y la incorporación del enfoque de adaptación al cambio climático en proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado. De manera de resumen, este trabajo denominado Lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático dentro del estudio de impacto ambiental detallado a cargo del SENACE busca explicar las directrices de aplicación voluntaria para orientar a los titulares de proyectos de inversión a cargo del SENACE, ya sea en el sector minero, hidrocarburos, electricidad, transporte y agricultura, sobre los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad de estos proyectos de inversión, y así estos puedan implementar medidas de adaptación para minimizar los riesgos, prevenir y contrarrestar los efectos. También se pretende explicar los lineamientos, van a describir la problemática actual del cambio climático, su relación con el estudio de impacto ambiental detallado, qué beneficios y qué retos implicaría incluir en el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como incorporando la adaptación al cambio climático en las diferentes etapas de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado. Va a incluir pautas que van a ayudar a determinar preliminarmente la vulnerabilidad de un proyecto de inversión. De manera introductoria vamos a hablar un poco del Perú, y nos dice que el Perú es un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, ya que va a presentar 7 de las 9 características de vulnerabilidad reconocidas por el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, También nos menciona que muchos países en el mundo ya reconocen el valor de incorporar la adaptación al cambio climático en el proceso de evaluación de impacto ambiental, de manera particular para así evaluar cómo los proyectos serían impactados por el cambio climático y cómo estos podrían impactar en la vulnerabilidad en sus áreas de influencia. Ya el Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas, viene incorporando variables de cambio climático en lo que es la gestión de riesgos de proyectos de inversión pública. También viene incorporando el cambio climático en algunos capítulos de los estudios de impacto ambiental, particularmente en la línea base y la estrategia de manejo ambiental. Como objetivo nos hemos planteado, como objetivo general, analizar los lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático dentro del estudio de impacto ambiental detallado a cargo del SENACE. Como objetivos específicos tenemos explicar el alcance de los lineamientos, explicar la adaptación al cambio climático y su incorporación en el estudio de impacto ambiental detallado, y por último explicar la incorporación del enfoque de adaptación al cambio climático en procesos de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado. Ya en el desarrollo, los temas a tratar, el primer tema es lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático dentro del estudio de impacto ambiental detallado. Según la ley 27446, que es la que crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, nos dice que esta va a contribuir de manera indirecta a prevenir y contrarrestar los principales efectos del cambio climático, tanto en un proyecto como en la salud de las personas y ecosistemas del área de influencia directa e indirecta del mismo. Estos lineamientos lo que buscan es complementar el sistema de evaluación de impacto ambiental, incorporando el análisis de vulnerabilidad y el planteamiento de medidas de adaptación que ayuden a contrarrestar los efectos del cambio climático, que podrían afectar al proyecto. También nos comentan que los lineamientos son referenciales y se encuentran dirigidos a los titulares de los proyectos de inversiones públicos y privados y a las consultoras ambientales. También estos lineamientos identifican la información esencial sobre los pasos que deben seguirse para incorporar la adaptación al cambio climático dentro del estudio de impacto ambiental detallado. Ahora vamos a explicar acerca del alcance de los lineamientos. Los lineamientos son referenciales y aplican a proyectos de inversión de diferentes sectores que hayan culminado el proceso de transferencia de funciones al SENACE. Generalmente encontramos los sectores de minería, los sectores de energía, transporte, agricultura y riego. Estos mismos se van a aplicar en cualquiera de las etapas de la evaluación de impacto ambiental,
Dentro de estas etapas tenemos lo que es la solicitud de clasificación y aprobación de términos de referencia, elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, la revisión y evaluación del estudio de impacto ambiental detallado y por último que es la implementación y monitoreo. Dentro del marco legal hemos nombrado a 6. La ley número 27446, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley 29968, que es la ley de creación del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, la ley número 30327, que es la ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y también tenemos decretos como el decreto supremo número 003-2015 MINAM, que es la que aprueba el reglamento de organización y funciones del SENASA. El decreto supremo número 019-2009 MINAM, que es la que aprueba el reglamento de la ley 27446, y el decreto supremo número 011-2015 MINAM, que es la que aprueba la estrategia nacional ante el cambio climático. Otro tema a tratar es la adaptación al cambio climático y su incorporación en el impacto ambiental detallado. En esta, el cambio climático no solo afecta a los ecosistemas, la salud y el bienestar de las personas, sino también a la economía, condicionando el desarrollo del país. Dentro de esta vamos a encontrar 3 tratados internacionales. Primero, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ella se establece que todas las partes de dicha convención tienen la responsabilidad de tomar en cuenta el cambio climático y emplear métodos apropiados. El segundo tratado es el Protocolo de Kioto. En ella buscan aplicar las políticas y medidas de tal manera que se reduzcan al mínimo, ¿no?, los efectos adversos, comprendidos los efectos adversos del cambio climático. Y el tercer tratado es el Acuerdo de París. Este tratado busca reorientar la economía mundial hacia un modelo bajo en carbono, incrementar la capacidad de los países de adaptarse a los impactos adversos del cambio climático y pone en relieve la relación intrínseca que existe en las medidas, las respuestas y las repercusiones generadas por el cambio climático. Dentro de encontramos 3 aspectos. El primero son aspectos conceptuales básicos sobre la adaptación al cambio climático. En ella menciona que el Perú presenta efectos del cambio climático que se van reflejados en la disponibilidad del agua, el acontecimiento de desastres ocasionados por eventos extremos y los riesgos del proyecto y a componentes del ambiente como la biodiversidad. Esto no solo afecta al proyecto en sí mismo, sino que además afecta a la salud y ecosistema del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Por ende, para poder adaptarse a estos efectos ya mencionados, es importante analizar de manera anticipada si el proyecto de inversión incrementará la vulnerabilidad ante el cambio climático del área de influencia y entonces determinar cuáles serán las acciones a seguir para disminuir esa vulnerabilidad. Por otro lado, analizar cómo va a afectar el cambio climático al proyecto mismo, para que así los titulares del proyecto sepan con anticipación cuáles son los riesgos asociados a su proyecto, principalmente en términos económicos, ¿no? Otro es el beneficio de incorporar la adaptación al cambio climático en el estudio de impacto ambiental detallado. Entre estos beneficios, cabe incorporar la adaptación al cambio climático en el EIA detallado. Se tienen los siguientes beneficios. El primero es que incorpora la variable de cambio climático en el estudio de impacto ambiental detallado, ayudando a que se cumplan los fines de la Política Nacional del Ambiente y sus planes convexos. Otro de los beneficios que genera es que los gobiernos y proponentes de proyectos para avanzar en su agenda de desarrollo sostenible y protección ambiental. También va a generar un ahorro de costos a largo plazo al titular de proyecto, debido a la implementación de medidas de adaptación anticipadas al impacto del cambio climático en los sistemas humanos y naturales. Otro beneficio es que va a ayudar a contribuir al cumplimiento de las metas de la política climática nacional. Nos va a ayudar a manejar potenciales conflictos socioambientales ocasionados por la vulnerabilidad ante el cambio climático y nos va a ayudar a contribuir a la sostenibilidad del proyecto. Ahora hablaremos sobre los retos de incorporar la adaptación al cambio climático en el estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Los retos que ellos se proponen es que muchos de los impactos del cambio climático no son perceptibles de manera inmediata, sino a lo largo del tiempo, razón por la cual se necesita un enfoque de prevención e identificación temprana. Otro de los retos es la inclusión de las herramientas de adaptación al cambio climático
ya que esta puede implicar a corto plazo un incremento de costos para los titulares del proyecto. También se plantean los efectos del cambio climático, la cual tiene una naturaleza acumulativa. Es complicado determinar la relación directa entre causa y efecto debido a que es el conjunto de varios factores. Otro de los retos es la incertidumbre, ya que este tema de cambio climático, debido a razones expuestas anteriormente y a la falta de tecnologías e información disponibles, no se conoce con total certeza cuáles serán los verdaderos impactos de cambio climático en un proyecto determinado o en su área de influencia. Y por último tenemos la falta de conocimiento, capacidades y entrenamientos de las autoridades competentes, y los titulares de proyectos hacen que la integración de la adaptación al cambio climático en el estudio de impacto ambiental detallado sea más compleja debido a la novedad, a que es un tema nuevo. Ahora hablaremos acerca de la incorporación del enfoque de adaptación al cambio climático en procesos de evaluación de impacto ambiental detallado. Dentro de estas vamos a tratar 3 subtemas. El primero, que es el análisis de riesgo en un contexto de cambio climático. Esta nos habla que los riesgos relacionados con el cambio climático surgen de amenazas relacionadas con el clima, vulnerabilidad de las sociedades, comunidades o sistemas. El segundo tema es la incorporación del enfoque de adaptación al proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental detallado. En esto se ha considerado que las principales etapas del proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. El tercer tema es el análisis de riesgo en un contexto del cambio climático y planteamiento de medidas para reducir la vulnerabilidad. Dentro de ellas tomamos 3 etapas. La primera, que es el análisis de vulnerabilidad del proyecto en un contexto de cambio climático e identificación de medidas de adaptación. En esta subsección se plantea lineamientos para realizar un análisis de la vulnerabilidad del proyecto y también para identificar medidas de adaptación. La segunda etapa, que es el análisis de la vulnerabilidad del área de influencia a causa del proyecto y planteamiento de pautas para definir medidas de reducción de vulnerabilidad. En esta subsección se plantea un análisis preliminar para determinar la vulnerabilidad del área de influencia a causa de un proyecto. También plantean pautas para poder definir medidas de adaptación o de reducción de vulnerabilidad. Y la tercera etapa es el diseño del plan de monitoreo y seguimiento. Esta etapa tiene como propósito establecer el grado de implementación de las medidas de adaptación elegidas. Para ello se deben establecer indicaciones que permitan conocer la efectividad de las medidas y si han cumplido los objetivos de adaptación. Bueno, ya llegando a la conclusión, tenemos 3 conclusiones. La primera es que hemos llegado a explicar el alcance de los lineamientos, las cuales nos dicen que son referenciales y aplican a los proyectos de inversión de los sectores ya mencionados, ¿no? Energía, minas, que han culminado el proceso de transferencia de funciones al SENACE. Como segunda conclusión tenemos que se ha llegado a explicar la adaptación al cambio climático y su incorporación al estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? En la cual nos habla que la adaptación al cambio climático implica una serie de costos, en la mayoría de los casos no previstos por los titulares del proyecto de inversión, y que tales costos podrían evitarse o manejarse si son evaluados con anticipación, como veremos, con anticipación. Bueno, eso sería todo, gracias.